Buenísimo. Este, Ahí dejo de compartir pantalla. Fabián o Juan Pablo, si quieren compartir su presentación, ya arrancamos con el webinar. Si tienen alguna pregunta a lo largo de la presentación, escríbanlas en el chat directamente, que las leemos y las comentamos en el momento, y si no, también al final de la presentación hacemos ahí una ronda de preguntas. Perfecto. Gracias, Paolo. Cuando quiera, Fabiana. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto el estar compartiendo este espacio con ustedes. Mi nombre, como bien me presentó Paolo, es Fabiana Santellán. Soy parte del equipo de seguridad de la información en AGESIC. Y un poco la idea o el propósito de esta charla es, por un lado, arrancar contándoles qué es esto de seguridad de la información, qué es esto de la ciberseguridad, que son términos que capaz que por ahí se escuchan, pero a veces les falta una bajada a tierra. ¿Qué hacemos desde AGESIC y cómo se vincula esto de la seguridad y potencialmente la inteligencia artificial? ¿Cómo se unen esos dos mundos? ¿De qué manera colaboran? Así que bueno, de esas dos maneras vamos a estar contándoles en estos minutos entre quien les habla y Juan Pablo García, que anda por ahí. Bien, ¿se escucha bien? ¿Todos me están escuchando bien? ¿Sí? Asumo que sí. Bien. Yo te escucho perfecto. Bárbaro. Entonces, acá. Bien, como les decía, vamos a arrancar viendo algunos conceptos generales, simplemente para todos hablar el mismo idioma. Y a mí siempre me gusta arrancar este tipo de charlas preguntando o dando a conocer qué es seguridad de la información. Nosotros, capaz que el término ciberseguridad les resulta más cotidiano porque es algo que es más marketinero, que suena más, que se siente más, sobre todo en estos tiempos de hiperconexión, pero hay un concepto mucho más amplio que el de seguridad de la información, que es justamente, que es ciberseguridad, que es justamente seguridad de la información. Y cuando hablamos de seguridad de la información, hablamos de una disciplina que vela por la protección de tres principios, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. ¿Qué estamos diciendo con esto, no? Que parece como todo tan pomposo. Cuando hablamos de confidencialidad, es asegurar que la información sea accedida por quien tiene legítimo derecho a acceder. ¿Bien? Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de que la información no le falte ni le sobre nada, ¿no? Ni que alguien le esté cambiando o esté modificando sin permisos la información a la que accedo. Y la disponibilidad es que la información esté disponible en el momento que la necesito y en los tiempos en que la necesito. ¿Bien? Como ustedes ven, todo esto que estoy hablando, en ningún momento estoy hablando de medio, estoy hablando de información. Entonces, cuando hablamos justamente de seguridad de la información, no importa el medio, no importa si esa información está en un expediente en papel, está en un documento Word, o está en un sitio web, o está almacenada en una base de datos. No interesa, es información en el más amplio sentido de la palabra. Y tenemos que ver a la información como un activo, por eso para nosotros es importante protegerla. Cuando hablamos de ciberseguridad, ahí por eso está en este cuadrito como dentro del concepto de seguridad de la información. Hablamos de la información, pero que es accedida a través de las redes. ¿Bien? Ya ahí estamos hablando de la información que es accedida o potencialmente accedida a través de Internet, a través de las redes de comunicación. Entonces, por eso es que hablamos de un subconjunto o está embebida en seguridad de la información. Acá voy a hacer una salvedad. En cuanto a seguridad de la información, todo el mundo está de acuerdo en qué hablamos cuando hablamos de seguridad de la información. Cuando hablamos de ciberseguridad, pueden haber como diferentes bibliotecas, no hay una definición estándar, ¿bien? Por tanto, no sería raro que ustedes vean alguna
bibliografía o alguna referencia en algún estándar que difiera en algo del alcance de ciberseguridad. ¿Bien? Pero en términos generales, todos más o menos entendemos que estamos hablando de información que se conecta y cuyo foco es proteger esa información para que no sea accedida, modificada o difundida si eso no está en un ámbito dentro de lo permitido. ¿Bien? Ese es, digamos, como el consenso más o menos general. Ahora bien, ya entendimos todos de qué hablamos cuando hablamos de seguridad de la información, de qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos? ¿No? Más allá de estos conceptos que son como capaz que muy abstractos, muy etéreos, si se quiere. Los objetivos que perseguimos y hacia donde están orientados nuestros esfuerzos en AGESIC se pueden englobar, llamémosle así, en una especie de ciclo o de flujo que son estos cinco elementos, ¿no? Por un lado, identificar qué es lo que yo necesito proteger, cuáles son los activos, esos activos que para mí tienen valor, bueno, cuáles son esos activos, cuáles son los riesgos a los que están sometidos esos activos. Cuando hablamos de activos puede ser un sistema, puede ser, no sé, una base de datos, puede ser un lugar físico, ¿bien? Que mantiene información, no sé, un data center, puede ser un archivo, ¿bien? ¿Cuáles son esos activos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Bien? Para saber dónde estoy parado. Ese es como el paso uno. Una vez que yo sé cuál es mi contexto, cuáles son mis activos, cuáles son los riesgos, con qué recursos cuento, cuál es la infraestructura que yo tengo montada con la cual puedo contar, voy a ir a la siguiente etapa, que es la de proteger. O sea que una vez que yo tengo justamente identificados esos activos y los riesgos, bueno, ¿cómo hago yo para minimizar esos riesgos? ¿Qué controles, bien? ¿Qué controles técnicos? ¿Qué controles organizacionales puedo implementar para proteger esos activos? Cuando hablo de controles, no se imaginen solo un control técnico, como puede ser, no sé, poner un WAF, poner un antivirus. También puede ser un proceso, ¿no? Mejorar un proceso, implementar una política en la organización. Puede ser también concientizar, ¿bien? Concientizar a las personas en el buen uso, las buenas prácticas de seguridad, ¿bien? Acá hay como tres verticales claras. La parte de la organización, de los recursos organizacionales, cuál es la estructura, la parte técnica, que obviamente es súper importante, pero también el capital humano, ¿no? Cómo nosotros trabajamos con la gente para que después todo el resto de controles y de medidas que se tomen para asegurar la información, los activos, los recursos, realmente no se vean vulneradas por el eslabón más débil de la cadena que somos nosotros, somos las personas. Ahora bien, tenemos identificados los riesgos, sabemos cómo protegerlos, implementamos las medidas para protegerlos, pero sabemos que no vivimos en un mundo perfecto y que eso de alguna manera lo tenemos que monitorear, porque potencialmente en algún momento va a haber un desvío. ¿Bien? Es ahí donde entra esa tercera etapa de detección, de monitoreo. ¿Bien? Es estar mirando que todos esos controles que yo implementé realmente están funcionando conforme yo lo deseo. Por ejemplo, vayamos a un control de, no sé, puse logs de auditoría en un sistema, ¿no? Bueno, efectivamente esos logs se están generando, ¿no? Antivirus, implementé un antivirus. El antivirus se está chequeando, se está actualizando, me está reportando, está bloqueando, ¿bien? Esa es la parte de monitoreo. A nivel de una red, estoy viendo, por ejemplo, cuando me están tratando de atacar mi sitio web, lo estoy monitoreando de alguna manera. Siguiendo con esta línea de razonamiento, sabemos, y eso es algo que no sabemos cuándo, pero sí sabemos que va a ocurrir, va a haber un incidente de seguridad. En algún momento lo va a haber, ¿bien? En algún momento una política no se va a cumplir, en algún momento un control va a fallar. Entonces, en la etapa esta de responder, lo que voy a garantizar en mi organización son
los procedimientos, las estructuras, los mecanismos para cuando haya un incidente, la organización o la entidad que sea esté preparada para responder a ese incidente. Que tenga un equipo formado, que tenga el servicio contratado si no tiene un equipo local, que tenga los medios o los mecanismos para poder responder al incidente. Ahora bien, muchas veces estos incidentes pueden tener algún elemento disruptivo de manera tal que las operaciones del negocio se ven afectadas de manera considerable. Y ahí es donde entra la parte de recuperación, de resiliencia de la organización, seguramente algunos hayan escuchado mencionar lo que es la recuperación ante desastres o el plan de continuidad de negocio, ¿bien? Que va mucho más allá de la recuperación ante desastres. Es cómo está preparada la organización para sobrevivir a un incidente que sea realmente disruptivo. Sí, no sé si había algún comentario. Bien. No. Entonces, ejemplo claro de este año. Todas las organizaciones sufrieron un evento disruptivo que fue el dejar de operar, muchas de ellas, en las oficinas para pasar a teletrabajo. Obviamente ahí se hicieron de tripas corazones y se salió como se pudo. Bueno, ¿de qué manera? Obviamente las organizaciones que esto lo tenían pensado, lo tenían previsto, les resultó mucho más fácil y menos traumatizante, llamémosle así, que aquellas que no lo tenían y tuvieron que salir, por ejemplo, a crear VPNs, a comprar notebooks, o habilitar los mecanismos necesarios para que la gente pudiera trabajar desde sus hogares. ¿Bien? Ahora bien, todo esto en la teoría. ¿Qué hacemos en AGESIC? ¿Cómo estamos parados? Primero les voy a contar qué es AGESIC. Aquellos que no la conocen, AGESIC es la Agencia de Gobierno Digital de Uruguay, es una de las unidades ejecutoras de Presidencia de la República, ¿bien? Y se encarga de fomentar justamente todo esto del gobierno digital, del poder brindar servicios a la ciudadanía a través de las plataformas digitales, ¿bien? Y obviamente mejorar las capacidades del propio gobierno en esta materia. Entonces, desde seguridad de la información en particular, lo que nos enfocamos es, acá como ven, hay como diferentes gobiernos. AGESIC desde sus inicios, AGESIC fue creada en 2008, y desde sus inicios, por periodo de gobierno, desarrolla lo que se llama la Agenda Uruguay Digital, en donde hay una serie de desafíos, de metas, de objetivos vinculados al fortalecimiento y al desarrollo del gobierno digital. En esa materia, en particular seguridad, tiene a su cargo lo que es el desarrollo del gobierno digital confiable, que es ni más ni menos que brindar las herramientas y brindar los mecanismos para que toda esta plataforma de servicios digitales y de elementos digitales que se dan a la ciudadanía esté segura, en el más amplio concepto de la palabra. En esta línea, básicamente, tenemos cuatro áreas de acción, ¿bien? Y esto está bueno también para que vean la variabilidad y realmente la trascendencia que tiene el concepto de ciberseguridad. Nosotros tenemos básicamente cuatro verticales de trabajo, en donde por un lado está el fortalecimiento del ecosistema de ciberseguridad, la gestión de riesgos y continuidad operativa, la universalización de la identificación electrónica y la adecuación del marco normativo. Para tratar un poco de bajar estos términos a humano, cuando hablamos de fortalecimiento del ecosistema de ciberseguridad, estamos hablando de difusión, estamos hablando de entrenamiento, bien, difusión pueden ser charlas como esta, entrenamiento específico en ciberseguridad, en todas sus ramas, bien, asesoramiento a empresas, asesoramiento a los propios organismos de gobierno, bien, todo lo que tiene que ver con la gestión de incidentes de ciberseguridad. En Uruguay existe, creado por ley, el CERTUI, que es el Centro Nacional de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática,
que se encarga de coordinar a nivel nacional la respuesta a los incidentes de seguridad de la información que se dan tanto en el gobierno como en organizaciones que pertenecen a sectores críticos para nosotros. También se trabaja en el monitoreo y en el análisis justamente de los logs y de los portales y de los activos, de los sistemas que tiene el gobierno expuestos a la ciudadanía y que soportan las diferentes actividades de los organismos, y también la parte de gestión de vulnerabilidades. Luego, en lo que es la vertical de gestión de riesgos y continuidad operativa, se trabaja muchísimo en lo que es la difusión y la creación de buenas prácticas, la creación de metodologías, el seguimiento a la adopción de estándares en materia de seguridad de la información, en materia de ciberseguridad. Esto siempre se intenta trabajar no solo desde AGESIC, sino justamente con todas las partes del ecosistema. Es muy común digamos, en nuestra metodología de trabajo que convoquemos a empresas que estén vinculadas a seguridad, que convoquemos, dependiendo del tema, incluso a la sociedad civil, a la academia, para tener como una visión lo más transversal y lo más completa posible. También trabajamos en los aspectos de auditoría, se audita en base a esas metodologías y estándares, se audita a los organismos de gobierno, se trabaja en la gestión de riesgos de ciberseguridad, y también hay un trabajo fuerte de cooperación, justamente, tanto nacional como incluso internacional, de cooperación y relacionamiento, para crecer y fortalecer las capacidades instaladas de manera nacional en materia de ciberseguridad. Acá es una cosa importante, antes de seguir con las otras dos verticales, es muchas veces está el preconcepto de que en seguridad se trabaja, que es algo extremadamente técnico, que se requiere mucha expertise y mucho, eso después Juan Pablo va a estar profundizando justamente en estos temas, mucha expertise, mucho conocimiento, mucho estudio, y que realmente está ese estereotipo, ¿no? Del ceros y unos con una capucha, ¿no? Alguna especie de millennial, que capaz que les cabe más a ustedes que a mí, porque yo no soy millennial. Pero realmente cuando hablamos de ciberseguridad, el campo, los perfiles de trabajo son muy grandes. Está obviamente aquellos que se dedican al forense, ¿no? A la investigación, a la gestión de incidentes, a ver qué pasó, cómo respondo. Está aquellos que hacen el famoso ethical hacking, ¿no? Que tratan de penetrar los sistemas, a ver qué realmente se puede acceder, qué cosa está vulnerable, qué cosa no. Pero también hay mucho de concientización, está la parte de arquitectura segura de los sistemas, está la parte de concientización, está la parte de docencia, está la parte de analista de datos, está la parte de monitoreo, que es un perfil realmente distinto, está incluso la parte legal, ¿no? Que va un poco justamente a la última de las verticales, que es la parte de adecuación normativa. Acá los abogados que trabajan en impulsar el desarrollo del marco normativo en materia de ciberseguridad realmente tienen una especialización en la materia, tienen que entender de qué seguridad, cuáles son las cosas que se necesitan para el día de mañana establecer decretos, establecer leyes, mejorar el marco normativo, por ejemplo, en protección de datos, por ejemplo, en delitos informáticos, por ejemplo, en normativa para la propia administración, el propio gobierno, de qué cosas hay que seguir y cómo. Se trabaja de manera muy aunada con la parte técnica, pero realmente tiene que haber una visión legal en toda esta materia. Y por último, la última de las verticales, y no por eso menos importante, es toda la parte de universalización de la identificación electrónica. Hoy por hoy, la mayoría de los uruguayos tenemos la cédula electrónica, es una cédula que adentro tiene un chip, que ese chip tiene un certificado, que nos permite firmar, por ejemplo, o autenticarnos en diferentes sistemas,
ya no solo de gobierno, sino también sistemas que brindan empresas de plaza, en donde la firma que yo hago con esa cédula tiene exactamente el mismo valor que la firma hológrafo, o sea, lo que puedo escribir con una lapicera. Entonces, toda esa parte de identificación, de decir, bueno, yo me logueo en un sistema y quien se está logueando con la cédula es Fabiana Santellán y es Fabiana Santellán, y el que la firma valga sin tener que tener la presencialidad, eso es algo que realmente es muy valioso, en estas épocas de pandemia realmente ha sido mucho más valioso aún, y es realmente un diferencial sustancial en materia de seguridad que muchos países no lo tienen, ¿bien? Incluso ya, eh, digamos, el poder tener en una sola cédula, en un solo plástico, esa llave al mundo digital es realmente una ventaja sustancial. Bien, ahora desafíos. Juan Pablo, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Eh, Voy a tener que apagar la cámara porque se me queda congelada, ¿no? Por favor, cualquier comentario, consulta, sugerencia o aporte, siempre es bienvenido, ¿no? Me interrumpen nomás y adelante. Bueno, la idea era un poco contarles temas generales de seguridad de información, lo que hacemos en el GESIC y algunos desafíos que vemos para los próximos años en la agencia, donde queremos, como sabemos que ustedes están, esto estamos en el contexto del tema de inteligencia artificial, queremos contarles sobre algunas aplicaciones de la inteligencia artificial en el mundo de la ciberseguridad. Son dos temas bien relevantes hoy en día y muy interesantes que son, la ciberseguridad es muy transversal, es decir, toda industria que esté atravesando una transformación digital, o sea, todo tipo de negocio económico o lo que sea, desde el agro hasta la industria de telecomunicaciones, transporte, lo que sea, cada vez está más digitalizado. Entonces, es siempre cada vez más importante tener en cuenta y tener cuidado con la ciberseguridad. Y por supuesto, la inteligencia artificial, sabrán mejor que yo, también tiene aplicación en todas las industrias, ¿tá? Para poder, entre otros temas, por ejemplo, explotar mucho mejor la cantidad de datos que tenemos hoy y poder sacar ventajas o poder ayudarnos con los datos bien explotados para llevar adelante la evolución de la actividad, ¿tá? Entonces, nosotros estamos trabajando en el plan al 2025 y vemos que está puesto en el plan explícitamente muchos temas en común, es decir, muchos temas donde necesitamos aplicar la inteligencia artificial a la ciberseguridad. ¿Y por qué eso? Porque todo va evolucionando. Hoy les decía Fabiana, el mundo no es perfecto y hay que estar monitoreando. También los hackers o los que intentan, digamos, sacar de alguna forma hacer algo que no está bien, ¿tá? Usan ese tipo de armas. Entonces hay que combatirlo con las mejores armas posibles también. Si no vamos quedando rezagados y vamos a ir perdiendo siempre, corriendo atrás, ¿ah? Entonces, un par de cositas más que quería agregar. Además es un tema transversal, es un tema, digamos, interesante en la ciberseguridad en todo tipo de industrias y no solo pasa por algo, por supuesto que hay perfiles muy de tecnología, ¿ah? De ética de hacking o de configuración de redes o demás, y después muchísimo de gestión, y muchas veces los grandes incidentes tienen una cuota aparte bien importante en la gestión, porque pusieron una contraseña débil o porque alguien, no sé, ejecutó un software en un lugar donde no podía, o enchufó un USB con algún tipo de malware o lo que sea. ¿Ah? Normalmente hay siempre una pata de gestión, de políticas y demás, o de criterio de la gente en cada uno de los incidentes, ¿tá? Entonces, nosotros vemos que es importante aplicar inteligencia artificial con toda la parte de explotar mejor los datos para analizar. Nosotros estamos monitoreando, ahora les voy a mostrar un poquito mejor,
muchos eventos por segundo de muchos organismos y organizaciones, algunas privadas también, y lo que está pasando es que, digamos, nos cuesta encontrar incidentes, o a veces lo que pasa lo encontramos en forma un poquito tardía, y eso nos cuesta dinero, nos cuesta de todo un poco. Entonces, entendemos que aplicar inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a tratar de diseñar algoritmos o demás predictivos que o nos anticipen o por lo menos los detectemos antes. ¿Ah? Después, tratar de también de, de hacer muchas respuestas automatizables o automáticas, si es posible. Minimizar falsos positivos, todavía hoy tenemos muchos falsos positivos, eso nos cuesta mucho esfuerzo porque encontramos alguna anomalía o algo que es sospechoso, le dedicamos horas de técnicos al análisis y después resultó que bueno, que no era ni un incidente, ni un ataque, ni nada, y ahí perdimos un poco de capacidad en ese tema, ¿verdad? Threat Intelligence son grandes fuentes de información a nivel mundial, que justamente son inteligencia sobre amenazas, ¿ah? Y ahí lo que sucede es que hay mucha colaboración. Otro tema interesante de la ciberseguridad es que hay mucha colaboración a nivel de ecosistema. Alguien preguntaba acá por el chat si la responsabilidad de AGESIC es a nivel del Estado, del inciso o del país. Más allá de que lo que diga la ley puntualmente, lo que sucede en ciberseguridad es que hay un ecosistema que no tiene límites en cuanto a sector público, privado o de países. Los incidentes, los ataques que están ocurriendo en Asia son los mismos que están ocurriendo acá y en Europa. Y, por ejemplo, estamos trabajando mucho con el sector financiero, con los bancos. Los bancos compiten en todo entre ellos, pero en ciberseguridad colaboran. Y tenemos un grupo re interesante de investigación y de desarrollo en temas de ciberseguridad, donde todos los bancos colaboran y participan y se abren entre ellos a contarle experiencias que les están pasando. ¿Ah? Entonces, bueno, ahí entre Intelligence hay mucho de procesamiento de lenguaje natural. ¿Ah? Después análisis de comportamientos, por ejemplo, patrones y demás. Y después todo lo que es la inteligencia artificial aplicada a reconocimiento facial, a la imagen, a videos, a biometría, ¿ah? Para lo que es identidad, por ejemplo. Hoy tenemos una identidad con un certificado emitido por la RUT, digo, con la ley, todo aprobado, bárbaro, que viene en la cédula, o en un certificado que se puede adquirir en Hábitat o en Antel, por ejemplo. Ahora, lo que sucede también es que cuando vamos a hacer una transacción en Internet, a veces no tenemos certificado, o a veces los sistemas que estamos haciendo la transacción no tienen los medios para validarse contra un certificado uruguayo. ¿Ah? Normalmente pasa eso. Y entonces hay como fortalezas, digamos, cuando ustedes, si van a hacer una compra, no sé, en un sitio web y ponen usuario y contraseña y el número de tarjeta, es una cosa. Si además les piden un segundo factor de autenticación, eso que les manda un SMS o un WhatsApp o algo, y contra eso vuelven a validar, ¿tá? Todo eso son diferentes alternativas para ir dándole, para fortalecer la identidad, para tratar de asegurar que efectivamente los que estén atrás de una transacción sean quien dice ser, ¿tá? Y darle más seguridad a ambas partes. Entonces, acá vemos que, por ejemplo, el reconocimiento facial a través de las cámaras de celulares o de la computadora, pruebas de vida también, ayudan no aseguran, pero la sumatoria de todos esos temas le dan mucho más confianza a la identificación en el mundo digital. ¿Tá? También pruebas de vida es cuando el comportamiento en el mouse de una persona tiende a tener ciertos patrones, ¿tá? Y el sistema puede ir aprendiendo de eso y puede dar cierto grado de confianza en la persona que está atrás. ¿Tá? ¿Por qué? Eso va, spoofing es, por ejemplo, la suplantación de identidad, que es un problema que está sucediendo mucho hoy, con el COVID se empezó a disparar también. Entonces lo que tenemos que tratar del mundo tecnológico, tratar de dar herramientas a los grandes sistemas o a los sistemas de Internet para tratar de fortalecer la confianza en cuanto a la identidad. ¿Tá? Y que, por ejemplo, si a mí me robaron la identidad de alguna cuenta que tengo en algún lado, si quieren hacer una transacción con esa cuenta o identificarse en algún lado, el sistema tenga posibilidades de reconocer que no soy yo, que
que puede ser una identificación falsa o una identificación al menos sospechosa, ¿tá? Eso les pasa muchas veces, las tarjetas de crédito muchas veces lo implementan, pero bueno, es todo un mundo que se va evolucionando digamos, el lado que quiere hacer, que quiere aprovecharse de eso para hacer algo que no está bien, por lo tanto nosotros tenemos que también competir de la misma forma, ¿no? Todas estas cosas son puntos que estamos por ahora en un momento bastante verde, ¿sí? Estamos empezando a pensar y a desarrollar. Queremos hacer un programa para sacar algunos desafíos, como para hacer unos desarrollos, unos pilotos, unas pruebas de concepto para cada uno de estos temas. Cada uno de estos puntos es un mundo enorme de aplicación y de posibles desarrollos, ¿tá? En particular, a ver si seguís, Fabiana, en particular hay un caso de uso que queremos comentarlo un poquito más, ¿tá? El CERT-UI, como les contaba Fabiana, es el centro de monitoreo y respuestas a incidentes que recibe en tiempo real eventos de muchísimas organizaciones, públicas y algunas privadas, ¿tá? Y tiene todo un sistema de análisis en tiempo real que al detectar algo sospechoso ya pasa a los técnicos para un análisis un poco más detallado y posiblemente una respuesta lo más rápida posible, ¿tá? Para hacer para hacer un paralelismo con el tema de medicina, ¿tá? ¿Qué pasa en el mundo de la medicina para tratar de comentar cómo funciona esto en algo que todos conocemos, que es el mundo de la medicina, ¿tá? Cuando nosotros nos sentimos mal, vamos al médico, ¿tá? A la urgencia, y ahí seguís, Fabiana. Y bueno, ahí en la urgencia usan sensores para tomar datos, ¿tá? Algunos sensores son muy tecnológicos o muy modernos, digamos, y otro sensor de repente es la vista del médico que nos mira la garganta, ¿tá? O nos tocan los ganglios, a ver, están inflamados, ¿tá? Pero en definitiva son sensores que recogen información nuestra. A ver, seguí ahí, Fabiana. ¿Tá? Una más. ¿Tá? O sea que usan diferentes dispositivos para obtener datos. Con esos datos, lo primero que quieren hacer es tratar de tener un diagnóstico, ¿tá? Con esos datos después usan lo que llamamos nosotros, de nuestro lado, ponderadores, ¿tá? Es decir, hay una historia clínica de la persona, hay antecedentes, te preguntan si fuma, si hicimos deporte, qué comimos los últimos días, si viajamos, ahora con el tema del COVID, si hay alguien, bueno, en Uruguay hay COVID, pero supónganse que alguien viene del exterior con determinados síntomas de una enfermedad que es común en el país de donde viene, ¿tá? En qué época del año estamos, si hay epidemias, o si estamos, por ejemplo, empezando el invierno y es muy común la gripe, ¿tá? Es decir, con los datos puntuales y números ciertos nuestros del análisis en el momento, que son los sensores, los cruzamos con ponderadores, que son datos históricos personales, algunos, como la historia clínica, como lo que si fuma o no fuma, además, o generales del contexto, como en qué época del año estamos, un poco la experiencia del médico, qué está pasando, si ya recibí en el mismo día varios casos parecidos, ¿tá? Todo eso nos ayuda le ayuda al médico a hacer un diagnóstico. Y ahí el médico puede tomar, de repente, varias puede demandar diferentes tipos de trabajo. El primero, más automatizado, más simple, es, bueno, por ejemplo, un antibiótico cada 8 horas, reposo una semana, ¿tá? Porque es un virus, o no sé, una gripe, ¿tá? Algo más simple. O un trabajo un poco más elaborado, más sofisticado, que puede ser, se queda en observación internado, o puede ser apendicitis, o necesitamos al quirófano, ¿tá? Digamos, del lado izquierdo tenemos un trabajo muy automatizado, más simple, cuando entendemos que el diagnóstico nos da algo más fácil de arreglar y que no tiene un riesgo tan complejo o tan importante. Y de otro lado no, acá puede haber algo complejo, necesitamos hacer algo un poco más sofisticado, ¿tá? Eso es lo que sucede en la medicina. A nivel general también, en la ciberseguridad y en la medicina, así como muchas cosas más, siempre es mejor prevenir que curar, siempre, ¿tá? Por varias razones.
es más barato y es más fácil. Y además después cuando la palabra curar ya quiere decir que hay un daño. La palabra curar, cuando curamos algo es porque ya hay un daño. Es decir, ¿tá? A veces el daño es muy grande también. ¿Tá? Entonces prevenir siempre es sobre prevenir el daño que ocasiona algo, ¿tá? Un incidente, un ataque o algo en la salud. ¿Tá? Después hay problemas asintomáticos. El COVID, por ejemplo, ¿tá? O hay muchas enfermedades, o en la seguridad podemos estar recibiendo, puede estar saliendo información valiosa de algún lugar y nuestros sistemas no son capaces de detectarlos, ¿tá? Por diferentes razones. Entonces es necesario siempre y es importante hacer análisis periódicos. Es importante en la salud hacerse un chequeo cada tanto de diferentes temas, ¿tá? Al menos el carnet de salud, por ejemplo, y es importante en nuestros casos, en función de los activos que decía Fabiana hoy, sobre todo los activos más importantes, que nos duelen más si pasaría algo, hacer chequeos periódicos, diferentes trabajos que nos permiten decir, bueno, estamos bien o hay cosas para mejorar. ¿Tá? Después, la tecnología va evolucionando siempre, en particular en los sensores. Hoy tenemos, en el agro, por ejemplo, tenemos un alto grado de robotización, se implantan sensores en los animales, hay drones que hacen trabajos, ¿tá? Hay máquinas que hacen temas de agronomía que están muy digitalizadas, ¿tá? Entonces, por un lado eso nos ayuda, y por otro lado eso abre lo que se llama la superficie de ataque, abre puntos vulnerables. ¿Tá? La única forma de estar totalmente seguro que no voy a recibir un ataque informático es no tener nada, ningún tipo de conexión a internet, ningún tipo de salida, estar desconectado del mundo. ¿Tá? Esa es la única forma. Si yo pongo un cable, conecto un cable de internet a mi casa, ya ahí tengo una posible entrada. ¿Tá? Entonces, sabemos que esa forma de estar conectado al mundo es imposible. Entonces lo que tenemos que hacer, hay uno de los principios de la ciberseguridad, es la mínima exposición posible, ¿no? Se llama de otra forma, pero es eso. ¿Tá? Y un poco a veces eso puede ser complicado para el negocio, porque yo estoy en una estancia y empiezo a implementar tecnología que me hace todo más eficiente y más fácil, ¿tá? Pero eso implica estar más expuesto. Entonces sí, hay que implementar, está bien digitalizar, pero hay que tener más cuidado, hay que tener cuidado con los puntos de exposición. ¿Tá? ¿Qué pasa si nos entran a un dron o a no sé, a algún sensor importante en el campo que yo no voy a revisar, que lo veo remoto y confío que lo que estoy recibiendo está ok, ¿tá? Y de repente no están así. ¿Tá? Es importante también recibimos muchísimos datos, ¿tá? Cada vez se hace más complejo el análisis en tiempo real, ¿tá? Y automatizar lo que sea posible automatizar, sobre todo en las respuestas. Seguimos, y después desarrollar los ponderadores, ¿tá? Así como en la medicina está la historia clínica electrónica, que cada vez va a ser más relevante para detectar, por ejemplo, epidemias en forma temprana, ¿tá? O para tirarle alertas al médico en tiempo real cuando está atendiendo a una persona. ¿tá? Hoy en día en la ciberseguridad también es importante trabajar mucho en los ponderadores, por ejemplo, aplicando inteligencia artificial para detectar patrones, modelos de predicción y demás, sobre un volumen cada vez más grande de datos que tenemos que saber explotarlos mejor. ¿tá? Y después, trabajar siempre a nivel de ecosistema y de comunidad. ¿tá? Los problemas que tienen los otros son los mismos que tenemos nosotros, y es un ámbito bien interesante la ciberseguridad para trabajar juntos. Vamos a la siguiente. ¿Cómo funciona hoy entonces eso en la detección de incidentes? Tenemos colectores, una cantidad de sistemas y hardware y demás que están distribuidos por redes, por servidores, en organismos y en organizaciones, que están todo el tiempo recogiendo datos, eventos, y están enviando a un sistema de análisis centralizado que está 24/7 analizando los datos que recibe. ¿tá? En función de los datos que recibe y de los posibles alertas que un primer análisis puede levantar, se cruzan con ponderadores para tratar de poder justamente diagnosticar, estamos ante un posible evento o algo, o
No, puede ser un falso positivo. ¿Es algo conocido? Ah, sí, listo. Entonces se le pide al SOC, el SOC, el Security Operations Center, que es un trabajo mucho más automatizado, se le pide, hay que instalar un parche en determinado lugar, se ejecuta la acción y se comprueba que listo, que ya no está más ese incidente. O es algo más que requiere un trabajo quizá más manual, más sofisticado, entonces se va al CERT y ahí van los técnicos a trabajar en la detección, en frenar el incidente y recuperar lo que haya que recuperar. ¿tá? Hoy funciona así. Vamos a la siguiente. A la izquierda tienen la gráfica, hoy estamos vamos a llegar a fin de año probablemente unos 5.000 eventos por segundo que recibimos. Estamos con un proyecto bastante interesante de implementar estos sistemas de análisis y detección en la interna de muchos organismos, de los organismos más relevantes. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a empezar a recibir mucho más datos, y esa es un poco la predicción que hacemos hasta el 2023. ¿tá? Eso implica que tenemos que tener la capacidad y la tecnología para poder analizar muchos más datos y cruzarlos con los ponderadores y responder rápido. ¿tá? Entonces ahí es donde viene, un poquito lo anterior, ahí es donde viene mucho trabajo en los sensores que están trabajando distribuidos y en el análisis centralizado de los datos que recibimos. ¿tá? Bueno, después en los incidentes, ahí un poco está la estadística de incidentes, vean que los incidentes van subiendo, no solo van subiendo porque cada vez estamos más digitalizados en el mundo, entonces naturalmente empiezan a aparecer más tipos diferentes de incidentes o más industrias se van digitalizando, entonces hay una mayor cantidad de grados de exposición, sino también porque nosotros estamos detectando más incidentes. Esos son los incidentes, por ejemplo, del año pasado, 2.209. Probablemente hubieron más. ¿tá? Pero nuestra capacidad y nuestra tecnología permitió detectar esos que están ahí. Los complicados son los altos. Cada incidente alto, más o menos, cuesta la respuesta al incidente, los trabajos que las personas que trabajan durante varios días, cuesta más o menos unos $40.000 cada incidente alto. O sea, imagínense si será importante trabajar en prevenir y en detectar. Otro tema interesante es, de los incidentes medios y bajos, un 51% fueron detectados por trabajos preactivos. Esos trabajos que les decía, por ejemplo, de chequeos periódicos, así como hablábamos de hacerse un test de sangre, por ejemplo, regularmente, ¿tá? O de políticas a la hora de implementar una nueva solución en algún lugar, por ejemplo, el Estado, aplicar una batería de ethical hacking o de análisis de vulnerabilidades o lo que sea, eso detecta incidentes bajos y medianos que si no fueran detectados ahí, algunos de ellos probablemente hubiesen generado en el corto plazo un incidente alto. ¿tá? Ese costo no incluye el costo de imagen que pueda haber atrás, ¿tá? que sucede mucho en el sector financiero. A veces pasa que desaparece dinero de alguna cuenta y el banco repone y la persona de repente no se entera y es un costo de los bancos, ¿no? Van a pérdida en ese caso porque tienen alguna vulnerabilidad en algunos de sus sistemas. ¿tá? Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué vemos para el futuro en el mediano y largo plazo? Tenemos que seguir desarrollando colectores más sofisticados, ¿tá? Quizá algunos ya más propicios específicos para algún tipo de industria, por ejemplo. Llegar a más en la interna de organismos, es decir, lo que pasa es que en muchos organismos llegamos hasta la puerta, entonces cuando detectamos algo tenemos que entrar a ver dónde está el problema en la red interna y que es grande y es compleja, y eso nos lleva un tiempo, y ahí, si es un incidente grave, digamos, el tiempo realmente es importante detectarlo lo más tempranamente posible. Entonces llegar a la interna para poder responder mucho más rápido, inclusive en forma automatizada. Más ponderadores, más indicadores de compromiso, que son las fuentes de Threat Intelligence, entre otros temas. ¿no? Y
Utilizar mucho de Big Data, inteligencia artificial. Tenemos muchos datos, vamos a tener muchos datos más. Estamos seguros que nos falta muchísimo para poder explotarlos bien, sacarles más jugo. Eso significa poder analizar mucho mejor los datos de diferentes formas, por ejemplo, haciendo análisis predictivo para o anticiparnos o detectarnos en forma más temprana, responder más rápido, o detectar incidentes que hoy no lo estamos viendo, o detectar patrones de incidentes que pasan siempre por debajo del radar, por ejemplo, pero la sumatoria, la secuencia de todos esos temas puede llegar a ser un incidente grande, que no estamos con la capacidad de probarlo. Eso volcarlo como un ponderador más dentro del análisis de tiempo real. ¿tá? Y además también se estila, y está bueno para colaborar con la comunidad, volcar toda esa información en forma anonimizada al ecosistema y a la comunidad internacional, porque nosotros hoy estamos consumiendo información de otros lugares que hacen lo mismo que nosotros de otros lados del mundo. ¿tá? Es una forma, hay mucho en ciberseguridad, muchísimo de ecosistema y de colaboración a nivel local, regional, mundial, y entre empresas que compiten a nivel de negocio en diferentes temas, en ciberseguridad siempre colaboran. ¿tá? Mucha automatización para gestionar los colectores, para los análisis y las respuestas. ¿tá? Mucho de prevención, por supuesto. Ahí Fabiana conoce muy bien, fue la que desarrolló el marco de ciberseguridad. ¿tá? Y gestión de riesgos. Y ajustar la puntería en el análisis en tiempo real, cada vez ser más eficientes en el análisis y poder detectar antes y minimizar los falsos positivos que siempre nos cuestan mucho esfuerzo y al final no hay problema, no generan ningún problema. ¿tá? Acá hay un mundo enorme para aplicar la inteligencia artificial en varios temas. Nosotros no conocemos mucho el tema, estamos recién empezando a investigar y a ver qué hacen en otros lugares y demás. Y contamos con ayuda de todo el que le interese para hacer pruebas o para hacer investigación y demás. Es un mundo bien interesante. Vamos a la siguiente. Bueno, solo para contarles rápido, Uruguay está muy bien posicionado en gobierno digital y en ciberseguridad, en seguridad de información en particular. ¿tá? No sé si han escuchado hablar en gobierno digital, a ver, siguiente. En gobierno digital hay un índice de las Naciones Unidas, es el índice más reconocido a nivel mundial, donde Uruguay desde 2014 está liderando en América Latina y el Caribe. Somos el país con el mejor posicionamiento en el índice. ¿tá? Y en ese sentido, en 2014 pasamos a liderar y en el 2018 estuvimos por arriba del 75% en el índice y eso se considera un país desarrollado en gobierno digital. Así como hay una clasificación de países desarrollados y subdesarrollados, digamos, socialmente y económicamente, en gobierno digital hoy Uruguay es considerado un país dentro del grupo de países desarrollados. Lo pueden ver en el mapa ahí a la izquierda. Y eso la verdad que está muy bueno para nosotros, para todo Uruguay, para la industria del software también ayuda a posicionar. Si la industria del software va a Estados Unidos, a Europa o Asia, y viene de Uruguay, tiene determinados indicadores que le genera cierta ventaja. ¿tá? Eso nos permitió, el Digital Nations es un grupo que se creó entre países, no el top 10 de líderes, sino entre países desarrollados bien relevantes, se creó un grupo que Uruguay, a partir del 2018, cuando se consideró desarrollado, nos invitaron a participar y somos parte de ese grupo. Al principio se llamaba el D5, después el D6, el D7 y hoy se llama Digital Nations, son 10 países. Y es bien interesante porque lo que hace ese grupo es, en diferentes temáticas, por ejemplo, en seguridad o en historia clínica electrónica o en interoperabilidad o en arquitectura de datos, en diferentes temáticas bien interesantes, se forman grupos de trabajo entre los técnicos, digamos, de cada uno de esos países y trabajan en investigación o en desarrollo o en políticas o en buenas prácticas y demás. Y está bueno porque eso nos permite a nosotros compartir experiencias y trabajos con gente de Canadá,
Estonia, de Nueva Zelanda, de Reino Unido, ¿ah? O sea, nos permite de alguna forma estar embebido en un ecosistema bien avanzado que está muy, muy bueno, la verdad. Y bueno, esta es la evolución en gobierno digital. En ciberseguridad en particular, el ITU es un organismo especializado en telecomunicaciones de las Naciones Unidas que tiene un índice en desarrollo de ciberseguridad, y Uruguay, en la última medición del índice, que fue 2018, nos dio muy bien. En América estamos terceros después de Estados Unidos y Canadá. ¿Tá? Ese índice mide esas 5 dimensiones que están ahí en el medio, desde temas tecnológicos específicos hasta temas legales y de cooperación y de capacitaciones, por ejemplo, sensibilización, de todo un poco. Y la verdad que eso nos ha ayudado mucho a poder posicionarnos. ¿Tá? Ahí está un poco el detalle de este índice de cómo estamos hoy. Estamos 51 en el mundo, pero estamos también dentro de los países de un alto grado de desarrollo. ¿Tá? Y como verán a la derecha, la comparación con América, estamos terceros, pero sí, todavía tenemos una distancia importante con Canadá y Estados Unidos. No es que pretendemos pasar a Canadá y Estados Unidos, evidentemente es muy complicado, pero sí es un buen reconocimiento y es un indicador de que, bueno, que hay que seguir de esta forma. Vamos a la siguiente. Después, hace poco, hace unos meses, salió también la OEA con el BID, tienen otro índice relativo al desarrollo también de la seguridad de la información, y a Uruguay nos fue bastante bien. Mide las 5 dimensiones que están ahí a la izquierda. Cada dimensión tiene 5 niveles de madurez. ¿Tá? Vamos a la siguiente, Fabiana. Y Uruguay, ese índice mide a toda América Latina, de México, inclusive México para abajo, ¿verdad? No incluye Estados Unidos y Canadá. Y en ese índice nosotros sacamos la calificación más alta en todos los países de la región, en 4 de las 5 dimensiones. Y ahí eso es un análisis que hicimos más para la interna, decir, bueno, ¿en qué nos fue bien? ¿En qué levantamos la medición de 2016 contra la de 2020? ¿En qué levantamos bastante? ¿En qué levantamos un poco menos? ¿Y en qué tuvimos poco avance? Como para tratar de poner un poco foco en qué temas tenemos que tratar de acelerar un poco más. ¿Tá? Pero en pocas palabras, nada, está muy bueno. El momento, ¿no? Los últimos años, en cuanto a gobierno digital y a ciberseguridad, y eso nos abre puertas, por ejemplo, a trabajar con colegas de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, en temas de ciberseguridad y de gobierno digital en general. ¿Tá? Vamos al mercado, un poco para cerrar, queríamos contarles algunos datos que nos parecen muy interesantes. Nosotros hicimos un estudio que lo cerramos en diciembre del año pasado. Una de las principales dificultades, quizá la principal dificultad que hay hoy en día en ciberseguridad, es la falta de personas capacitadas. ¿Tá? De todo tipo, de nivel técnico hasta maestría, doctorado, lo que sea, en todos lados. Todas las empresas uruguayas, la mayor dificultad que tienen es encontrar personas capacitadas. ¿Tá? Ahí pueden ver, por ejemplo, empresas de ciberseguridad acá en Uruguay, algún dato interesante. Por ejemplo, un 69% de las empresas el año pasado intentaron contratar gente y no encontraron. ¿Tá? La mayoría prevé aumentos de presupuesto a nivel general. Casi todas, un 44%, están continuamente buscando gente porque saben que si no necesitan en este momento, dentro de un par de meses van a necesitar y es muy difícil encontrar. ¿Tá? A nivel de industria, las industrias que más consumen servicios, quizás las más maduras en consumir servicios, la financiera es la primera acá en Uruguay. A nivel de bancos y de organizaciones financieras son las que están quizá más maduras en el tema. ¿Tá? Son las que tienen más también, las más tentadoras para fraudes o para temas digitales. ¿Tá? El gobierno viene un poquito ya a mitad de tabla y después telecomunicaciones y salud. Y como les decía, es un tema muy transversal a todo lo que se está en temas digitales. ¿Tá? Entonces empiezan a haber sectores como la agroindustria y retail que se están digitalizando muy fuerte,
empiezan a haber sectores que empiezan a contratar fuerte gente en este tema, ¿no? Servicios de ciberseguridad. Todos los informes que hemos visto, reconocidos a nivel mundial, regional o de Uruguay, todos coinciden en que falta mucha gente. Pero no es que falta, que va a haber, no. Hay que duplicar la cantidad de técnicos y de profesionales en ciberseguridad en Uruguay y en el mundo. Es una carrera además universal, ¿no? Todo lo que se hace acá se aplica en cualquier lado del mundo. Está entre las 5 habilidades más valoradas a nivel mundial, así como también lo está inteligencia artificial. ¿Tá? Y bueno, vamos a la última. No sé si Fabiana, si querías aportar algo para dejarles un mensaje muy rápido. Hay un mundo enorme de desafíos y oportunidades en ambos temas y además que combinan los dos temas. ¿Tá? Eso a nivel mundial y acá en Uruguay, ni que hablar. ¿Tá? Hay muchos perfiles, es un mundo enorme la ciberseguridad, es importante especializarte en algunos de ellos, ¿tá? No se puede dominar todo, por supuesto que no. Es una carrera internacional con muchísima demanda. Todo lo que estudien acá lo pueden usar, aplicar y va a ser muy valioso en cualquier lado del mundo. La falta de profesionales es la principal dificultad y el principal desafío a romper en todo el mundo. Y Uruguay está muy bien, está muy bien posicionado en este tema, en la región y en el mundo, y también tenemos una alta oferta de capacitación. A nivel nacional queremos trabajar en que haya más, pero también hay mucha en línea que está muy buena, que vale la pena, si les interesa el tema. Justo, Juan Pablo, te iba a preguntar eso, que digo, ante esta demanda, ¿no? de gente formada en ciberseguridad, ¿qué oferta hay, digamos, como para Mirá, especializarse? justamente nosotros queremos trabajar con la UTEC, nos parece fundamental. No es que, como todos los estudios dicen, hace falta duplicar o más que duplicar la cantidad de gente, entonces tenemos que apostar a Ahí ir va, al baby fútbol, ¿no? A sacar más jugadores. claro, No a ir al que la está rompiendo en primera el fútbol uruguayo y darle armas. Eso también, pero sobre todo ampliar desde la base, digamos. Entonces queremos trabajar mucho con las universidades técnicas y todo el que haga para tratar de ayudarlos a que tengan más docentes y a que puedan abrir más cursos. Y a su vez, contarle a sus ahí va. estudiantes como ustedes que es un tema sumamente interesante, que hay mucha demanda de profesionales o de técnicos y tiene una proyección excelente, acá y en todo el mundo. ¿Tá? Y entonces hay muy poco, a nivel ya de maestría, hay muy poquito con Uruguay todavía. Hay muchas en línea que son muy buenas, pero hoy como hay mucha capacidad en línea en muchos temas, hay que saber elegir bien el curso, ¿no? A veces nos metemos en un curso que de repente no nos aporta mucho y a veces nos metemos en un curso en línea que sí nos aporta. Pero hay bastante oferta. Hay certificaciones internacionales bien reconocidas, que hay cursos acá en Uruguay, se puede dar curso, se puede dar examen, y tenemos una certificación que vale en todos lados del mundo. Ahí va. Ahí Silvana Torres escribía en el chat Sí. que eh, tampoco se ven llamados, por ejemplo, en el estado de estas profesiones. No, sí, sí Mirá, los hay. sí, Muchas veces, Ajá, perdón Juan Pablo, dale. muchas veces no tienen el nombre ciberseguridad, ¿bien? ahí va, Porque justamente lo que se está buscando es un analista de datos para trabajar en el SOC, ¿no? ahí va. O se está buscando, capaz que sí, alguien que tenga experiencia en ciberseguridad, pero capaz que se ponen otro tipo de habilidades primero. ¿Y por qué se hace eso? Por ejemplo, ahora, en este año, no han habido llamados en particular desde AFISIC, pero el año pasado sí, hubieron llamados, por ejemplo, que quedaron desiertos porque no se pudo conseguir gente. Entonces, muchas veces lo Ajá, que terminamos optando, e incluso las organizaciones que trabajan con nosotros, nos consta que terminan optando, es por la reconversión o la formación in situ. O sea, traer a gente, por ejemplo, administradores de sistemas, ¿no? Que les interese la temática y se los termina fogueando en aspectos de ciberseguridad o de seguridad de la información en la propia organización.
Eso es algo muy habitual, justamente por la Claro. carencia de estos perfiles en el mercado. Pero Sí. sí, hay llamados todo el tiempo. De hecho, A, ahora, a- no para GESIC, pero sí para empresas de plaza, hay varios llamados a nosotros nos pasa abiertos. que ponemos una licitación en la calle y al otro día empiezan a aparecer avisos. Lo vemos porque no encuentran gente. Y se presentan las empresas que de repente van pasando, gana uno y pasan los consultores de un lado a otro porque no hay cantidad de gente. Ahí va. Exacto. Este, Eso es pregunta impresionante. también si existe algún programa de pasantías para esta área. Mira, queremos hacer, Ujú. esperemos poder el año que viene hacer una primera experiencia. Lo que sucede es que nosotros estamos cortos de gente, eh, Claro. no encontramos gente y las pasantías a veces nos requieren un esfuerzo de inserción importante, ¿tá? Pero sí queremos, sí. También queremos hacer desafíos con proyectos de investigación o desarrollo de temas puntuales. Ahí, como decía, tenemos mucha infraestructura, muchos datos y sistemas, y ahí vemos que no nos están dando las horas del día para poder analizar lo que tenemos y crear algún desarrollo puntual de un sensor específico, muy de repente simple, pero que aporte mucho en el análisis y detección de incidentes. Exacto. Ah, Bien. claro. Sí, bueno, ahí podríamos articular, ya que estamos con los desafíos de IUTech Sí, Challenge. Se bueno, podría Seguro. estamos en algún eso, ¿eh? desafío con ese objetivo. Hay un desafío que Ujú. vamos a plantear ahora dentro de, creo que del mes que viene. ¿Tá? Creo Seguramente que, mira, Fabiana iba a pasar, ahora tenemos una diapositiva, eso, Hablando ahí, de ahí viene el desafíos, chivo. hablando de desafíos, acá, Sí. por lo que vi, no son muchas las mujeres que estamos, pero bueno, igual, así sean los hombres, lo pueden hacer extensiva la invitación a las mujeres que conozcan y les pueda interesar. El 22 de octubre se va a hacer el Cyberwoman Challenge, que es un desafío justamente que se trabaja en grupos, Ajá. digamos, tratando de hacer un capture de flag. Es sumamente divertido, es la tercera vez que se va a hacer en Uruguay, de hecho es la tercera vez que se hace en Latinoamérica, se hace año tras año en todos los países de la región, y después los ganadores van al regional, que por lo general se hace o en algún país anfitrión o en Washington. Este año, con los temas de pandemia, seguramente sea online, sea de manera virtual, pero nada, está súper interesante, es muy divertido. Yo participé del primero de todos, que se hizo en Uruguay. Las ganadoras del yo no participé del viaje, pero los que ganamos en el primero fuimos a Washington, ganamos en Washington y se fueron a León, España, a competir a una competencia INCIBE. Eh, Nada, aquellos que les interese la temática, eh, ahí les dejo el link a la información que hay hasta el momento publicada. La semana que viene se va a empezar a distribuir, a promocionar por redes sociales y va a haber más información al respecto, pero nada, anímense y seguramente vamos a estar promocionando y difundiendo esto junto con UTEC y el resto de la academia para convocar a las mujeres a que se animen. Sí, Necesitamos más seguramente mujeres vamos a en el ramo. totalmente. Vamos a hacer la difusión entre los estudiantes que seguramente se van a copar. Acá Martín nos pregunta qué cursos recomiendan para entrar en la temática. Bien, a ver, Tenemos algunos. ese Ahí. es un gran depende. Depende que les guste. Bien, Ujú. eh, cursos de plaza hay unos cuantos. Después si quieren, depende si quieren ir para el lado de la gestión, para el lado técnico. Se puede, por ejemplo, si les gusta la parte más técnica, empezar haciendo algún curso de ética de hacking, eh, algún curso, de repente, posteriormente, algún curso de forense. Bien, eso hay varias ofertas que van saltando de vez en cuando en la vuelta. Eso puede ser como un puntapié, si ese es Sí, el camino, si no, nada, hay también certificados. lamentablemente, hoy no hay una
tecnicatura o una analista o ingeniería o licenciatura en ciberseguridad. No existe en No. Uruguay. Y creo que no estamos cerca de tenerla todavía, la verdad. Pero sí se puede hacer tecnicatura en tecnología, información, sistemas de información, licenciatura, analista de sistemas, ingeniería de sistemas, lo que sea, cualquier carrera de sistemas, pero durante la carrera, en esas universidades donde hay electivas, o de repente tenés entre elegir una materia más de redes o más no sé, de desarrollo, por ejemplo, capaz que de redes es más interesante. Desarrollo también, todo aporta, ¿también? Pero digamos, vos podés darle el perfil, ¿tá? Durante la carrera en las selectivas, y también podés mechar cursos, como decía Fabián, ética del hacking, acá en Uruguay, Puede o ser no sé, de desarrollo seguro, puede ser de desarrollo gestión de seguro. riesgos, puede ser, hay Digamos, mucha cosa. en la misma carrera de desarrollo de software o de ingeniería en computación o de analista de sistemas, o tecnicatura, pero eligiendo materias más del lado de ciberseguridad y mechando de repente capacitaciones, algún congreso en línea, que hay millones, o charlas, o videos mismos, hay cursos de varias horas y te metes ahí a probar. ¿Tá? Entonces, cuando terminás la carrera, ¿tá? Ya tenés un perfil interesante. Si te toca empezar a trabajar en una empresa, de repente, y tenés la suerte de poder elegir, porque está en este rubro hay posibilidad de elegir. De repente, si te gusta mucho el tema, elegís en empresas que tengan más una beta para el lado de ciberseguridad, y ahí te podés, en la interna, en la experiencia laboral, te podés ir metiendo en el tema. ¿Tá? Y cuando querés ver, de repente tenés, no sé, 30 años, 35, lo que sea, pero tenés una tecnicatura, una licenciatura o lo que sea, y un fuerte perfil, y capaz que hasta alguna certificación en ciberseguridad. Bien. Perfecto. Hay una pregunta que estoy viendo de Sí, Cristian. sí. Bien, en realidad sí hay, nosotros en lo que es el ecosistema de ciberseguridad, hay dos verticales bien definidas, que una es toda la parte de delitos informáticos, que lo trabaja justamente la parte de la policía, y en donde se trabaja no solo de manera bastante codo a codo, sino que también muchas veces hay formaciones y entrenamientos específicos para esas áreas, ¿no? Que son sumamente específicas, valga la redundancia. Y a nivel del Ministerio de Defensa hay un CECIR de Defensa, o sea, un equipo de respuesta a incidentes dentro del ámbito del Ministerio de Defensa que abarca las tres armas, y nada, y trabajan justamente dentro de ese alcance, de ese cometido. O sea que sí estamos a nivel país con algunos debes respecto a la normativa en lo que refiere a delitos informáticos, y eso es algo en lo que estamos trabajando, tanto desde AGESIC como justamente de estas organizaciones, tanto la policía como el Ministerio de Defensa, capaz que más la policía en este caso, para justamente ayornarnos en esta materia y varios caminos que ya se han empezado a recorrer. Así que, nada, espero haber respondido la consulta en eso. Había otra pregunta, pero no la puedo leer porque justo se me salió y Sí, después se dice, me borró. estoy en licenciatura en Sí, ahí va. tecnología, si no me equivoco hay una parte de ciberseguridad y están las optativas de ciberseguridad. Bueno, depende de dónde la estén haciendo. Por lo general, todas las universidades, En la UTEC hay algunas materias de ciberseguridad, relativas exacto, a la ciberseguridad. por Sí. lo general Sí. todas las universidades tienen una o más electivas vinculadas a ciberseguridad. Típicamente las electivas que suelen haber en diferentes formatos vinculadas a ciberseguridad están lo que tiene que ver con desarrollo seguro, lo que tiene que ver con más la parte de seguridad informática propiamente dicha, y puede haber alguna por ahí vinculada a auditoría o sistemas de gestión, eh, dependiendo un poco de la forma, digamos, de los perfiles que quiera fomentar las diferentes universidades en su conjunto. Dice, en sexto semestre más enfocada a cloud. Sí, hoy por hoy la cloud está siendo un ámbito de estudio en sí mismo. Por ejemplo, la gente de Google y la gente de Amazon, si no me equivoco también, tienen formaciones online
en particular para sus soluciones, pero que justamente hablan de seguridad en la cloud. Y nada, hoy por hoy todo el mundo va hacia ahí, entonces Sí, son sí. como ramas específicas del ámbito de la seguridad. Y hay certificaciones en productos específicos que tiene la contra de que si algún día el producto queda obsoleto, digamos, no se usa, pero la realidad es que si nos certifican un producto en la nube de Amazon, van a tener probablemente posibilidad de trabajar desde acá para cualquier lado del mundo. O sea, y no es tan compleja y se hace todo en línea y no es muy costosa, en la mayoría de los casos hasta no tiene costos, digamos. Y bueno, sí, y hay posibilidades inmensas ahí, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Ahí va, ahí están contando de UTEC. Sí, sí, exacto. Sí, ahí justo. A ver, el tema es un tema súper interesante, hay muchísima demanda, muy valorada en todo el mundo. El tema es por dónde arrancamos y hacia dónde vamos, ¿no? Porque es muy, muy amplio, demasiado amplio. ¿Ah? Y no hay una carrera de ingeniería o analista o licenciado o tecnicatura específica en ciberseguridad. Entonces, y siempre está bueno poder terminar una tecnicatura o una carrera de unos años, está bueno. Pero en esa carrera se puede decidir en el camino y darle un enfoque más de ciberseguridad y terminarla, pero con un enfoque de ciberseguridad que se acompañe con cursos, con algunos cursos por afuera y con la experiencia laboral específica. Genial. Buenísimo. A ver si tenemos más preguntas de los participantes, si no, ya vamos cerrando este webinar. Cristian nos pregunta la capacitación en forense que hay en el país en sistemas vivos o muertos. ¿Es en sistemas vivos o muertos? Claro, lo que pasa es que Por forense lo vamos general siempre están al muertos. CSI. Vamos siempre al CSI, ¿no? No, es cuando es el análisis posterior No, a un incidente, ¿no? A veces son claro, computadoras que se incautan, por exacto. ejemplo. Está también vinculado a lo que preguntaban hoy. Hay un delito Claro, que incautan computadoras o celulares y ahí entra la ciberseguridad forense. Así como hay una forense del lado humano, ¿ah? claro. Hay ciberseguridad forense en análisis que recogen pruebas justamente en los dispositivos sobre el delito. No, Genial. hablando en serio, Es Cristian, no, es fuera de línea, fuera de no línea, es sí, sistemas que exactamente. estén activos. Y muchas veces se hacen, Pero que después se pueden revivir, ¿no? claro, no, pero sí, muchas veces incluso a nivel de cursos se hace con datos, obviamente, de prueba. En el ámbito más profesional o real, el forense particularmente siempre se hace fuera de línea. Lo que es en línea o potencialmente en línea es más que nada la ética de hack, para ver que efectivamente funcione conforme lo establecido. Pero el forense, que es con sistemas totalmente fuera de línea. No sé si hay alguna Genial. otra consulta. Eh, Al principio estaba el correo con el que se pueden comunicar con nosotros, que es seguridad.informacion@gesic.uy. Nada, cualquier consulta, comentario o pedido de información, no sé qué les parece tal Sí. cosa, o me interesa tal tema, por dónde lo puedo enfocar. Estamos más que a la orden dentro del equipo Nosotros para estamos trabajando darles una mano. en analizar un poco la oferta académica que hay en Uruguay y accesible desde Uruguay, y vamos a poner en línea toda la información en breve para justamente Genial. facilitar y ayudar a la gente que está estudiando o que le interesa estudiar y, bueno, tratar de darle una mano en decir, bueno, mira, esto es todo lo que hay. De repente, si haces toda esta secuencia de temas, tenés determinado perfil que podés trabajar acá en determinados lugares en el corto plazo, ¿no?
Exacto. Genial, sí, sí, estaría buenísimo. Capaz que podemos compartir la presentación con la grabación Sí, sí, adelante. con los participantes. Este, buenísimo. Eh, Ahí, bueno, ya tienen el mail de contacto, como le decía Fabiana. Bueno, me queda agradecerles y bueno, creo que no hay más preguntas. Así que vamos cerrando. Gracias por esta instancia, Fabiana y Juan Pablo. Muchas gracias a Seguiremos conversando ustedes. seguramente sobre Sí, formación y desafíos y demás, así que seguiremos en sí. contacto Claro que sí. Muchas gracias a con el ustedes. área, por favor. Y bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron y se animaron a participar y a preguntar también Sí, en sí. este Cualquier webinar. cosa estamos a las órdenes que nos escriban, ¿eh? Buenísimo. Correcto. Ajá. Quedan nuestros contactos entonces y bueno, nos volveremos a ver. Muchas gracias a Que todos. así Bueno, sea. Que pasen bien. muchas Buena gracias. jornada. Nos Hasta vemos. luego. Chao, Saludos. chao. Chao, chao. Chao.